Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en esta nueva oportunidad de poder estar reunidos de manera virtual, como siempre, todas las semanas, como ya les habíamos comentado hace mucho tiempo, que estamos haciendo un webinar o en algunos casos dos, si es que la suerte nos da con el tiempo, cada semana compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento, compartiendo novedades junto con las mejores marcas del mundo, quienes forman parte de la familia de Novum Solar. En esta oportunidad estamos con Roberto Díaz, gerente de servicio de la TAM, de Ginkgo Solar, y vamos a compartir con ustedes, y él en realidad nos va a compartir todo lo relacionado a algunas características fundamentales que hoy ya son tendencia, son características tecnológicas que ya se han convertido en un estándar, como es la tecnología PERC y algunos elementos adicionales, y también cómo podríamos mirar a cara al futuro con tecnologías que se están intentando implementar en módulos comerciales y bueno, ya nos contará con mayor detalle en algunos detallitos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vale. Estaba en mute, Anthony. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Sí. Muchas gracias aquí por estar con nosotros. Voy a hacer algo breve, como siempre, para poder yo presentar de nuestro lado y automáticamente paso contigo para poder continuar con ello, ¿sí? También se me olvida a veces decir, está también con nosotros Jimena Peña, quien gracias a ella llega a todas sus pantallas o a todos sus dispositivos esta transmisión, y también es la que siempre le está contando las novedades para que estén atentos sobre las actividades que hacemos. Gracias, Jimena, y ya continuaremos contigo en un ratito para que nos sueltes algunas novedades o algunos comentarios. Pues algunas reglas de este webinar es bien sencillo. Vamos a tener una ronda de consultas si es que las hay. Al final hay una cajita en el medio de la pantalla o de la interfaz de Zoom que se llama preguntas y respuestas. Ahí vamos a invitar a ustedes a que coloquen las consultas que puedan tener. Si es que por ahí en el proceso puedo ir respondiéndolas, pues lo voy a ir haciendo. Y pues este webinar está siendo grabado para que ustedes puedan visualizarlo en nuestro canal de YouTube una vez que esté colgado. Así que cuando lo estén viendo, por favor, revienten ese like y si pueden compartirlo con sus contactos para que cada vez esta información a través del algoritmo de YouTube pueda hacer llegar a más personas y puedan saber un poco más de lo que tenemos para todos ustedes. Tenemos una serie de webinars programados, ¿no? Para este mes de junio, como pueden ver en pantalla. Cada uno se realiza una vez a la semana, les estaremos avisando, pero ahí les comentamos para que estén al tanto, porque ya tenemos varias cosas preparadas para todos ustedes. Como Novum Solar, somos una empresa peruana que tenemos a las mejores marcas del mundo, estamos orgullosos de ello. Tenemos el stock que puedan tener para todos los proyectos, ya sean los más gigantes que puedan tener o hasta los más pequeños, para que puedan iniciar su experiencia o sus primeros proyectos. Si es que eres un aficionado, si es que necesitas la energía solar para tu negocio, para tu casa, pues lo tenemos todo para ti. Tenemos soporte pre y postventa, las garantías también son reales y bajo protocolos que tenemos, considerando las especificaciones del fabricante, capacitaciones como la que están viendo en este momento. Antes las hacíamos de manera presencial, como ven en pantalla, pero bueno, dadas las circunstancias, tenemos que encontrar la forma de no parar y seguir adelante. Y capacidad logística también para poder llevar los equipos o entregárselos a través de diferentes medios para todo el Perú. Tenemos también nuestro canal de YouTube, como pueden ver ahí, ya tenemos varios videos, ahí estoy yo presentando algunos productos. Estos webinars también son subidos en ese canal para que ustedes lo puedan visualizar, puedan compartir, nos puedan seguir también para que estén enterados y puedan revisarlos cuantas ustedes veces quieran.
También tenemos nuestra web, donde pueden encontrar alguna información complementaria, y también subimos algunos blogs con algunas experiencias o detalles puntuales para que puedan saber un poquito más de lo que tenemos para ustedes. Nuestros datos de contacto están ahí, para que puedan llamarme, para que puedan visitar nuestra web, un correo también, consultas, dudas, preguntas, ahí estamos para todos ustedes. Sé que a veces demoramos un poquito en responder, estamos haciendo lo posible para hacerlo más rápido, pero pues ahí vamos para estar siempre adelante con todos ustedes. Así que, Roberto, paso contigo, yo dejo de compartir mi pantalla, la pantalla es tuya y arrancamos cuando tú estimes conveniente. Muchas gracias, Anthony. También, se os olvidó mencionar, nos acompaña Miguel Covarrubias de Venta. Bueno, él, ahorita creo que nos hablará un poquito y nos dará la primera parte de la presentación para que conozcan un poquito más de Ginkgo. Y bueno, más bien te cedo la palabra, Miguel. Gracias, Roberto. Anthony me dejó ahí castigado. Está bien, voy a tomarme un par de... No vi tu cuadrito ahí, pero está bien. Mil disculpas. Adelante, Miguel. No hay problema. Me va a tomar un par de minutos para contarles sobre Ginkgo en general, para los que no lo conocen mucho. Pero primero que todo quería agradecerle a Novum por la invitación, para darnos la oportunidad también de profundizar un poco más en Ginkgo y en los distintos productos que estamos trayendo al mercado. Ginkgo es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial. Tenemos más de 70 gigas suministrados hasta el año pasado. Este año vamos creciendo bastante. Las cantidades que ya es difícil de creer, pero estamos llegando entre 20 y 30 gigas anuales. Así que esos 70 gigas en un par de años más van a ser duplicados. Contarles que Ginkgo posee alrededor de 12 fábricas, mayoritariamente se están fabricando los módulos para Latinoamérica desde las fábricas en China. Y bueno, de esos 70 gigas, 7 gigas han sido suministrados a toda Latinoamérica, en un porcentaje de mercado cercano al 15%, lo cual es bastante relevante con todas las marcas que existen hoy día, tener un porcentaje de market share, de participación de mercado muy alto. Pero seguimos trabajando. Nuestro interés generalmente es no solo ser un fabricante, sino ser un compañero en el camino, en el desarrollo, tanto de ustedes como después en lo que nosotros llamamos postventa. Si bien no tenemos mucha postventa, algo que nos interesa es poder acompañarnos, crecer en conjunto en cada mercado, como lo estamos haciendo junto a Novum en Perú. Para ello hemos desarrollado, por favor, Roberto, hemos desarrollado un poco una red en Latinoamérica, donde abrimos oficinas inicialmente en Chile, por un poco los costos de energía y el tema solar se masificó más rápido en Chile, pero a poco hemos ido abriendo la red en distintas partes de Latinoamérica, teniendo oficinas principalmente en Brasil, bueno, en Chile, Brasil, Centroamérica y el Caribe, y en México. Y de ahí atendemos los distintos mercados. Si ese mercado va presentando mayor madurez, empezamos a pensar en oficinas en ese mercado en particular. Y eso básicamente con respecto a Ginkgo. Dejarlos invitados, como siempre, a cualquier duda, pregunta. Están los contactos de Roberto o a través de Novum directamente. Por favor, no tengan duda y no tengan, entre comillas, miedo de contactarnos. Nuestra idea es poder apoyarlos. Idealmente, lógicamente, instalen nuestros módulos, pero si no instalan nuestros módulos, que puedan tener una buena decisión también con otros fabricantes. Nosotros creemos que la industria solar crece todos en conjunto, y que una buena instalación no solo refleje, digamos, que sea Ginkgo, que lógicamente lo sería, pero sino que es el crecimiento de la industria solar. Así que ahí quedamos disponibles para lo que ustedes necesiten directamente a través de Novum, poder apoyarlo en cada duda que puedan tener. Sin más, los dejo con Roberto, que entra en la parte interesante. Roberto, te paso la palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, como se mencionó, vamos a llevar principalmente 3 temas durante este webinar.
primero vamos a ver la parte de tecnología y calidad. Esto es un poquito para dar una visión general del empeño que pone Jinko en la manufactura de módulos, hacer módulos de alta calidad, con lo cual pues vamos a tener pues módulos mucho más eficientes y con lo cual aseguramos nuestro retorno de inversión. En una segunda parte vamos a hablar en la parte de celdas, es decir, las tecnologías actuales y qué se ve a futuro más adelante. Vamos a ver algunas de ellas o las principales que se ven más próximas dentro del mercado de módulos solares. Y terminaremos con las principales características de los módulos, o en general las características que vuelven a nuestros módulos los módulos más eficientes en el mercado dentro de sus categorías. Y para empezar esa parte de tecnología, nada más es platicarles un poquito de cómo nosotros vamos impulsando esta parte de irnos desarrollando con nuevas tecnologías y nuevos récords. Nosotros contamos con un centro de investigación y desarrollo con cerca de 900 personas. Tenemos a la fecha 968 patentes autorizadas y bueno, parte también de este centro es siempre estar rompiendo los récords de eficiencia y buscando tecnologías nuevas para nuestros módulos. Me faltó actualizarla. Actualmente, o esta semana se anunció justamente que nuestro nuevo récord, igual con un módulo tipo N-Type, es de 25%, con lo cual pues seguimos siempre liderando esta parte del mercado. Y para lograr esto, siempre buscamos tener un proceso de manufactura maduro y de lo más, con la mayor tecnología. Y para esto nosotros contamos con fábricas totalmente automatizadas. En este video que les voy a presentar, vemos una de nuestras fábricas en China. Y como verán, el proceso es totalmente automatizado. Y para lograr eso también, pues tenemos todas nuestras fábricas certificadas, tanto en ISO 9001, ISO 14001 y 45001. Esto para lograr esta parte de tener módulos de alta calidad y bueno, esta parte de la manufactura totalmente automatizada pues nos permite reducir el error humano, con lo cual podemos tener la certeza de una producción constante. Aquí estamos viendo algunos procesos, tanto el cortar las celdas que actualmente utilizamos, así como la selección de las celdas que se van a poner dentro del módulo, la laminación y las pruebas son totalmente automatizadas. Y bueno, los dejo con esta parte del video para que conozcan un poquito más de nuestras fábricas. Y bueno, como vieron, básicamente la parte de monitoreo y inspección visual son los valores que todavía se tienen o el contacto que se tiene humano, con lo cual pues vamos a tener módulos con una alta calidad en la producción, lo cual pues va a ser importante para la durabilidad de los módulos. Y bueno, en esta parte que vimos, agregando a la parte de calidad, agregamos tres valores principalmente en la parte de automatización, lo cual pues hace más confiable. Uno es el cortar las celdas y también el laminado de forma automática, la parte de inteligencia artificial, la cual básicamente es hacer las pruebas que se hacen normalmente a los módulos, que normalmente son dos pruebas de electroluminiscencia, una previa al laminado y otra cuando el módulo está terminado. También las pruebas Flash Test Report, donde verificamos los valores de salida de nuestros módulos, son totalmente automatizadas, y la parte de informatización, en la cual pues tenemos esta cadena de valor, donde podemos rastrear todos los materiales que se utilizaron para nuestro módulo, así como los resultados que tuvieron durante su manufactura. Esta rastreabilidad pues nos da principalmente, o se da a la verticalidad que tenemos en la manufactura de nuestros módulos, es decir, tenemos el control de todo el proceso productivo,
lo cual pues aumenta la calidad y bueno, también esta rastreabilidad pues permite tener la certeza de que todos nuestros módulos están funcionando correctamente, y en caso de que presente algún defecto, saber qué otros módulos pueden llegar a presentar algún tipo de problema. ¿Y cómo logramos esto? Con el Quality Leadership, que básicamente pues incluye lo que vimos anteriormente, la parte de Total Quality Management, que es la certificación tanto de nuestros procesos como de nuestras fábricas, lo cual pues da o estandariza nuestros procesos de producción. También la parte de inteligencia artificial y bueno, tanto en la parte de Quality Management, que va a ser la parte que mencioné de pruebas totalmente automatizadas, lo cual los vuelve mucho más confiables y también mucho más estandarizadas. Y la parte de control previa al embarque. Cada módulo que sale de nuestra línea de producción pasa por un proceso de inspección visual por ciertos puntos que ya están establecidos, con lo cual nos aseguramos que cada módulo que ya va a ser embarcado pues cumpla totalmente con los procesos de calidad y que no presente ningún tipo de defecto para al arribo a nuestro cliente final. Sí. ¿Qué nos ha llevado a esto? Aparte de recibir reconocimientos, nosotros hemos buscado ir mucho más allá en la parte de prueba de nuestros módulos. Y esto básicamente lo logramos con esta prueba que es la PVL. Esta prueba es una prueba mucho más exhaustiva que se hace a los módulos. Normalmente se duplican o se triplican los ciclos de pruebas que requiere la norma IS estándar. Y con esto pues nos aseguramos que nuestros módulos van a cumplir en cuanto a calidad y materiales la vida útil que tienen que desempeñar durante su funcionamiento en el campo. Hemos sido ya 6 veces galardonados con esto. Recientemente también esta semana recibimos el galardón para 2021. Y entre los reconocimientos que hemos tenido, ha sido cada año como Top Performer, lo cual garantiza que nuestros módulos están pasando todas estas pruebas. Y el año 2020 nos dieron 2 reconocimientos adicionales como Top Brand, esto por cumplir cada año con estas pruebas y superarlas satisfactoriamente. Y también este mismo reconocimiento, pero para otra región. En la parte también de módulos mucho más eficientes, en 2020 fuimos galardonados por Bono Group como el Energy Yield Simulation, con lo cual también estamos mostrando que nuestros módulos son punteros en la parte de eficiencia diferente, bueno, por las diferentes características que vamos a ver a continuación. Y bueno, ¿por qué empezamos con esta parte de la calidad? Esto va muy de la mano en cuanto nos cuesta a nosotros la energía. Este webinar, también tendremos un webinar más adelante, los próximos con Novum sobre este tema. Y es este factor, es decir, el costo de nuestra energía básicamente va de la mano estos 7 factores. El costo del módulo, cuánto nos cuesta el balance of system de nuestro sistema, que esto va muy de la mano a nuestro módulo, o nuestro módulo va a dictar mucho del costo de esta parte de balance of system, la eficiencia del módulo, la parte de operación y mantenimiento, cómo se va a desempeñar nuestro módulo, la durabilidad del módulo y que sea un módulo eficiente. Si tenemos módulos de calidad, 4 de estos factores van a estar cubiertos, por lo cual pues vamos a tener o vamos a poder garantizar que nuestros proyectos tengan el mejor LCOE, un retorno de inversión mucho más rápido. Cosa que si no se utiliza un módulo de calidad, puede que con el tener que reemplazar el módulo y los costos extras, pues extienda y suba este valor. Y bueno, esto fue por la parte de calidad. Ahora vamos a pasar a la parte de tecnología. Básicamente vamos a ver las diferentes tecnologías que están próximas en puerta, pero empezando inicialmente por la tecnología PERC, que es la tecnología que actualmente cuentan con lo cual cuentan nuestros módulos. ¿Está bien? Pero bueno,
bueno, si pueden ver puntero, esta gráfica básicamente muestra cómo o cómo van a ir creciendo las tecnologías. Esta gráfica básicamente nos la proporcionó un desarrollador de celdas. Y bueno, partimos desde 2018 o 2019, donde teníamos estas diferentes tecnologías, es decir, una tecnología policristalina, tipo N-type PERT, que tenía una eficiencia en 2019 alrededor de 21.4, que se incrementó para 2020-2021, pero pues es una tecnología realmente que ya es poco utilizada, porque también resulta un poco menos eficiente. La tecnología que es actual, la tecnología PERT P-type, con la cual en 2020 estamos rondando en algunas características cerca del 22.6, y bueno, las tecnologías que vamos a ver en los años subsecuentes, que es la tecnología TOPCon, N-type, la IBC y HJT. Aquí es un estimado de cómo se van a ir comportando y evaluando las tecnologías, donde ya podemos empezar a ver eficiencia cerca del 25%, por lo cual pues es bastante próximo. Y bueno, partiendo de la tecnología PERC, esta es la tecnología actualmente usada en casi todos nuestros módulos. También tenemos tecnología PERC, que también vamos a ver más a continuación. Pero partiendo del concepto de cómo se consolida una celda, normalmente tienes una capa tipo P, que es normalmente cargada positivamente, una carga N, no, perdón, al revés, P negativamente, N positivamente. Vas a tener estas dos capas, vas a tener tus contactores tanto frontales como posteriores, y bueno, adiciones como pueden ser el BSF, que es el Back Surface Field, el cual nos permite reutilizar la irradiancia en ciertos puntos y bueno, que sea mucho más eficiente. Partiendo de esta tecnología PERC, como vemos, vamos a tener, o partiendo de la parte superior, vamos a tener primero nuestro anti-reflective coating, que básicamente es una capa de pasivación. Partiendo también de esta explicación, esta capa o el tipo de capa de passivation layer que vayan a tener los módulos, básicamente nos van a dar dos utilidades. Una es incrementar o reutilizar la irradiancia incidente dentro de la celda, que bueno, si no se tienen este tipo de adiciones, la irradiancia que incide dentro de la celda pues puede no reutilizarse. Con esta tecnología se puede reutilizar, y también evita la recombinación o alenta la recombinación, sobre todo con la parte del oxígeno, con lo cual pues también permite que la degradación de nuestra celda sea mucho más lenta. Teniendo esta capa ARC, tenemos nuestra capa tipo M. Después vamos a tener la unión de las mismas, que es una capa PN, donde básicamente o es el gap que permite la parte de intercambio una con otra. Vamos a tener también los contactores puntuales o los BSF, nuestros contactores tanto frontales y posteriores, los cuales nos van a permitir recolectar los electrones para la generación de electricidad. Y con esto, o con esta tecnología en total, en el caso del PERC, vamos, a poder utilizar o capturar mayores ondas de la luz o de la irradiancia que va a incidir, lo cual pues hace nuestra celda mucho más eficiente. También la parte de los contactores posteriores va a reducir la parte de las pérdidas en la parte posterior, y bueno, principalmente por lo que ya mencioné, en la parte de la recombinación. Y bueno, esto nos va a dar una celda con un quantum, una eficiencia mucho mayor a la eficiencia que puede tener una celda normal monocristalina. También tenemos aquí, bueno, más bien un ejemplo de cómo se ve este tipo de celda, donde tenemos el silicon, que básicamente sería esta parte del P-type o de la
de la capa tipo P-Type que vamos a tener. La parte del Passivation Layer, que esta capa, como mencioné, nos va a permitir la reutilización y la menor degradación, reduciendo la combinación del oxígeno, y la parte de los contactores de aluminio. Eso fue por la parte de PERC, lo cual nos da una celda mucho más eficiente. También vamos a tener otro tipo de tecnología, que es una tecnología PERC. Esta básicamente es como opuesta a la tecnología PERC, pero bueno, aquí vemos las principales características también. Vamos a tener nuestra capa ARC en la parte frontal. Vamos a tener vamos a tener una capa de tipo P en la parte de emisión en la parte superior, que es opuesto a lo que se tiene normalmente en la tecnología PERC. Vamos a tener el grueso o la capa más gruesa de la celda tipo N-Type. Y como ven, el BSF básicamente se cambia el tipo de dopaje que se puede tener. También esta capa no es puntual, sino va a lo largo de la celda. Y vamos a tener también nuestros conductores tanto frontales como posteriores. O más bien las principales características que estamos viendo que van a cambiar en cada una de tecnología, principalmente va a ser el tipo de dopaje que se puede utilizar. Y bueno, con esto o con esta tecnología permite mayor tolerancia a impurezas metálicas que va a tener este tipo de celda. También va a reducir el coeficiente de temperatura y la parte del LID o Light Induced Degradation. Y la capa posterior o el BSF va a permitir mejoras en la eficiencia formando uniones de alta y baja unión. Entonces, principalmente en lo que cambia son estos valores de la degradación y también coeficientes de temperatura. De la mano de eso también vamos a tener otro tipo de tecnología. Las dos primeras que mencioné, tanto PERC como PERC, son tecnologías que actualmente están en el mercado y que pueden encontrar normalmente. Dentro de estas también vamos a tener una tecnología TOPCon. Esta tecnología básicamente es el Tunnel Oxide Passivation Contact, y con una abreviación de TOPCon. Y si comparamos o vemos la gráfica de abajo, la diferencia que va a tener comparado con la tecnología PERC que actualmente existe, es decir, igual vamos a tener nuestros contactores, nuestra capa anti-reflective coating, una capa P-Type, después una capa N-Type. Vamos a tener nuestro BSF de la misma forma, pero agregamos también una capa de pasivación muy delgada, lo cual pues también va a incrementar los valores que anteriormente presentamos. Y más desglosado, vemos del lado derecho cómo se vería. Tenemos una capa de pasivación, tenemos una capa P-Type, el substrato de silicio tipo N-Type. Esta capa que agregamos el tunneling, el cual va a incrementar de forma mucho más eficiente la generación de electricidad. Posteriormente tenemos otra capa N-Type y otra pasivación. Como ven, comparada con la anterior, pues agregamos esta capa o este tunneling layer, el cual va a incrementar de forma bastante notable este tipo de celdas, y también su degradación va a ser mucho menor. Con esta tecnología incrementamos o se tiene una mejor activación de los átomos de boro que vamos a tener dentro de la celda. Vamos a tener menor cantidad de impurezas. El grosor es mucho más uniforme, y también pues incrementa la conductividad con el incremento de esta capa de dióxido de silicio básicamente que se va a agregar. Y
bueno, agregando un poquito también y adelantándoles un poquito que viene al futuro, justamente con esta tecnología TOPCon, nosotros estamos lanzando módulos que se van a tener con esta tecnología. Básicamente son 4 modelos los que se van a tener. Y bueno, principalmente con esta tecnología vamos a ver esta diferencia donde la eficiencia se incrementa. También vamos a tener menores coeficientes de temperatura que hacen pues menores pérdidas conforme la temperatura va aumentando. La degradación tanto de LID como para los años subsecuentes es mucho menor. Con esta tecnología estamos hablando de 1% el primer año, 0.4% en los años subsecuentes, mucho más garantía y bueno, estos principalmente productos que podemos ver en el futuro. De la mano de eso también otro tipo de tecnología es la HJT o Heterojunction. Esta tecnología también pues son tecnologías nuevas o tecnologías que no estamos viendo tanto dentro del mercado. Y básicamente también se compone, como hemos visto, otras tecnologías. Tenemos nuestra anti-reflective coating, que es en la parte principal. Vamos a tener una capa P-type, vamos a tener una capa N-type. En este caso, o con esta tecnología, agregamos 2 capas, o tunneling, como vimos en la tecnología anterior, en la cual pues va a permitir estos 2 tipos de tunneling que se requieren. Va a ser una celda un poco más eficiente que todas las que hemos visto anteriormente. Vamos a tener nuestra capa protectora y nuestros contactores. Es decir, la principal diferencia que va a tener es el incremento de estas 2 capas, haciendo una comparativa con la tecnología P-type. Y estos van a ser celdas de alta eficiencia, esto debido a la gran cantidad de hidrógeno intrínseco que van a tener con la primera capa que vamos a agregar. Mejora el flujo de los electrones o de los electrones que van a ser liberados. También la capa ARC que provee pues va a permitir esta máxima captura de la irradiancia que es reflejada dentro de la celda. Y bueno, se estima que esté ronde dentro del 23% con esta configuración. Y bueno, ¿en qué va a reflejarse o principalmente lo que vimos? Básicamente todo este tipo de tecnologías se van a basar básicamente en cómo se van a configurar tanto la capa tipo P como la capa tipo N de nuestras celdas y jugando con los valores de los contactores y también de los tipos de pasivaciones que se van a tener, pues nos van a dar esta parte de celdas mucho más eficientes con valores de LID mucho menores y también menores degradaciones en los años subsecuentes. Aquí tenemos un ejemplo de una tecnología P-type, monocristalina P-type, donde, pues como vemos, los valores son del 2% para el primer año, 0.55 para el año subsecuente en el caso del monofacial, cuando anteriormente se venía manejando 2.5% y 0.6%, es decir, todo este tipo de características y todo este tipo de evoluciones que se van dando en las celdas o en la configuración de las celdas, pues van a ser esta parte de celdas mucho más eficientes y con menores degradaciones. Esto fue por la parte de celdas. Ahora vamos a pasar a diferentes otras características que también permiten tener módulos mucho más eficientes. Primero vamos a hablar de los módulos de media celda. Bueno, esta tecnología ya también es puntera, o más bien es como
mainstream en todos los productos que actualmente manejamos, y esto principalmente por las características que vamos a ver a continuación. Uno, la media celda pues reduce las pérdidas que vamos a tener dentro del módulo, esto principalmente por la reducción de corriente. Y aquí tenemos un ejemplo donde normalmente a una celda completa que tendríamos, la potencia de pérdida sería nuestra corriente al cuadrado por nuestra resistencia interna. Nosotros al dividir la celda, pues esta corriente se está volviendo la mitad que tendríamos normalmente, por lo cual nuestra nueva pérdida sería solamente una cuarta parte de la pérdida inicialmente calculada. Otra característica importante de la media celda es que reduce nuestra temperatura de operación. Aquí tenemos dos comparaciones con 4 módulos diferentes. Como ven, en la parte superior tenemos módulos de media celda. 2 ejemplos donde tenemos la temperatura máxima y temperatura mínima que tuvieron, el promedio entre ambas, y 2 ejemplos igual con módulos de media celda. Cabe recalcar, estas mismas tecnologías, solo cambiando esta parte de la media celda, donde también tenemos nuestras temperaturas máximas y nuestras temperaturas mínimas, y el promedio de las mismas, y como ven, en el caso de la media celda, pues estamos teniendo esta mayor temperatura de operación. Estamos hablando cerca de 1.8 grados menos en la tecnología de media celda, y con lo cual pues vamos a tener pues menores afectaciones de nuestro coeficiente de temperatura por grado centígrado. Es decir, lo cual pues va a hacer que tengamos menos pérdidas o cuando se presentan temperaturas especialmente arriba de 25 grados centígrados. Y bueno, aquí haciendo un ejemplo más concreto de cómo va a afectar esta parte o la temperatura, los coeficientes de temperatura dentro de nuestro módulo. Estamos hablando que la línea azul sería un módulo de media celda, la naranja un módulo de celda completa, y tenemos que en la producción total, o llevándolo a un extremo, en sus temperaturas más altas que podría operar, que sería una temperatura de operación de 80 grados centígrados, estamos hablando cerca de 5.4 de diferencia absoluta que tendríamos de mayor generación en este tipo de módulos. Otra característica interesante de la media celda es la configuración que mantiene. Si vemos del lado izquierdo, pues está esta configuración de media celda, donde vemos que parten las series y van a la mitad, o como si viéramos el módulo a la mitad. Y bueno, principalmente esta característica lo vamos a ver en los módulos actualmente de media celda, donde las cajas de conexiones vienen en la parte central. Y si vemos esta configuración de cómo viene conectado, básicamente sería tener como 2 mitades en el módulo. A diferencia del módulo de la derecha, donde las series, o al ser de celda completa, vienen a lo largo de todo el módulo. Y esto cómo nos va a afectar o cómo nos va a beneficiar. En caso de que se presenta un sombreado parcial, en el caso de que fuera una celda completa, al ser una conexión en serie a lo largo del módulo, aunque se presente un sombreado parcial, no vamos a tener producción. En cambio, con una configuración de media celda, en caso de que se presente un sombreado parcial en una de las mitades del módulo o el 50% del módulo, va a permitir que por lo menos la mitad del módulo o el 50% del módulo siga produciendo normalmente. Y en este ejemplo pusimos un módulo de 330 watts, seguiríamos produciendo 165 watts, lo cual presenta este beneficio sobre todo cuando se presentan días nubosos o que por alguna razón se presentó algún sombreado parcial. Esto fue por la parte de la tecnología de media celda. También siempre procuramos hacer la optimización de la parte del multibusbar. ¿Esto cómo lo logramos? Básicamente siempre haciendo un análisis en cuanto en
o un análisis eléctrico y un análisis óptico, y esto básicamente nos permite determinar la cantidad de multibusbar óptimos para cada tipo de tecnología. Y bueno, esta teoría básicamente es por cada busbar que incrementamos en nuestra celda, la resistencia que vamos a tener dentro de la celda se reduce cerca del 4% y nuestra potencia de salida se incrementa cerca del 0.18%. Y de la parte óptica, o desde el análisis óptico, cada busbar que incrementamos, bloqueamos cerca del 0.18% del área. Esto también influye, dependiendo del tamaño o del diámetro del busbar, e incrementamos 0.18% la generación de electricidad. ¿Qué buscamos con esto? Es decir, nosotros para cada módulo o por cada tipo de celda buscamos este equilibrio entre la cantidad de busbar ideales por el tipo de celda y el diámetro que deben de tener, con lo cual, pues también logrando este equilibrio, pues vamos a tener módulos mucho más eficientes, y no necesariamente porque se pongan muchos más muchos más busbar, pues vamos a tener módulos mucho más eficientes si no buscamos este equilibrio entre la cantidad y el diámetro del mismo. Esta tecnología también de multibusbar nos brinda pues menor riesgo de que se presente una microfractura, esto principalmente porque reducimos el área o el área expuesta que vamos a tener. También se recorre cerca del 50% del camino que tendría que recorrer este electrón, por lo cual pues tenemos menores pérdidas resistivas, y bueno, logrando este equilibrio entre la cantidad de busbar y el recorrido que van a tener, estamos hablando que esto incrementa cerca del 0.4% la eficiencia de nuestro módulo. El Circular Ribbon, esta tecnología que también contiene todos nuestros módulos, básicamente lo que hace es cambiar la geometría del busbar interno que vamos a tener, y esta pequeña reutilización junto con la reducción de sombreado y espacio ocupado, estaríamos hablando cerca de 1.57% mayor generación de nuestro módulo. Por otra parte, también el tipo de espacio que o de espaciado que vamos a tener en nuestra celda. Aquí les voy a presentar dos tipos de tecnologías que utilizamos normalmente en nuestros módulos. Vamos a tener un gap normal, este es un gap de 2 milímetros, lo cual pues es una tecnología madura y confiable en el sentido de antigüedad. Y bueno, esta nos va a permitir tanto la reutilización de la irradiancia que va a incidir en esta área, principalmente por el busbar circular. Y el segundo tipo de tecnología que vamos a tener es esta Tiling Ribbon. Esta es también dentro de nuestros últimos lanzamientos, la cual esta tecnología, la diferencia con la anterior que presenté es que no se va a tener espacio entre celda y celda. Esto básicamente se logra con un sobrelapeado entre las celdas, hablando de 0.5 milímetros, es milimétrico. También se hace una compresión del busbar en la sección donde se va a hacer el sobrelapeado, y bueno, teniendo un proceso de manufactura maduro, sobre todo en la laminación, utilizando los materiales adecuados como es el POV o el material EVA que se va a utilizar para este caso específicamente, pues van a permitir esta parte de eliminar el espacio entre celda y celdas, lo cual al final del día pues nos va a permitir también poner mayor cantidad o mayor potencia en menor área. Por mi parte es todo. Estos fueron los principales puntos que tocamos. No sé si hayan escrito sus preguntas. Creo que ahorita vamos a pasar a la serie de preguntas. Síganos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, LinkedIn, Twitter como YouTube. Tenemos un canal donde publicamos, y sobre todo si siguen el de la TAM, pues será contenido en español, lo cual puede ser mucho más amigable. Y bueno, por mi parte sería todo. Bueno, creo que pasamos a la parte de preguntas. Y para eso te cedo la palabra, Anthony.
Gracias, Roberto. Buenísimo, buenísimo todo lo que nos has comentado. Hay bastante información que de hecho, si bien es cierto ya la conocemos, con un poco de más de detalle podemos saber ya mejorar o complejizar nuestro conocimiento y de repente por ahí investigar un poquito más para poder saber realmente del verdadero potencial que tiene Ginkgo Solar, especialmente con la tecnología y los procesos de manufactura que tiene hasta hoy. Yo voy a ver algunas preguntas por acá que hay. En función a la presentación que has hecho, pues vamos a ir comentándolas, ¿no? Bueno, Andy dice, sí, Andy Carrera, este video va a ser grabado y colgado en nuestras redes, así que lo vas a poder ver si es que recién te has conectado. Un saludo. Edwin Bardales dice, en el caso de una instalación de un sistema fotovoltaico en minas donde hay bastantes descargas eléctricas, ¿qué tipo de IPS debemos instalar? Ah, bueno. Bueno, este es un elemento que va a depender especialmente del tipo de string que que vas a armar, así que si por ahí tienes alguna consulta, pues relacionada a eso, me mandas un correo para poder ayudarte en ese sentido. Así que eso lo veremos a detalle ya en función al tipo de instalación que puedas tener. Jorge Ernesto del Carpio dice, ¿cuál es el mantenimiento de frecuencia que se le da hacia un panel solar? ¿Qué opinas tú, Roberto, de eso? Para yo no hablar mucho de repente. Sí, bueno, la parte de mantenimiento y la frecuencia, mucho depende del sitio donde hayan sido instalados los módulos. Normalmente, y en base a nuestro manual de instalación, el cual pueden bajar de la página de internet, recomendamos que por lo menos se haga una limpieza al año, o ese sería el principal mantenimiento que se le debe dar a los módulos. Bueno, vamos a tener un poquito más de detalle ya para que no queden dudas. El mantenimiento que normalmente se requiere es esta limpieza. También, pero previo al mantenimiento, siempre recomendamos hacer una inspección visual, es decir, tanto que el módulo esté en buen estado, principalmente que el vidrio frontal no presente algún tipo de ruptura, que nuestros cables están en buen estado. Esto se recomienda principalmente, ya que estamos manejando una corriente eléctrica, no vaya al utilizar agua, principalmente para el mantenimiento, la persona que lo vaya a realizar pueda tener un accidente. Y bueno, este mantenimiento, principalmente, como mencioné en el manual, se recomienda una vez al año, pero esto también va a depender del sitio en el que estemos. Es decir, yo básicamente lo que menciono es basarnos en lo mismo que vemos en una ventana. Es decir, cuando vemos o tenemos una ventana y según el sitio que sea, pues vemos qué tan rápido o qué tan lento se puede ensuciar. Si se tiene mucho más suciedad, se requiere hacerlo mucho más frecuente, porque hay que recordar que esta suciedad pues va reduciendo la producción de nuestro módulo. Esto va a variar porcentualmente, pero hablando en un caso, en un desierto, por ejemplo, que sea extremo, estás hablando que a lo largo de un mes, si no se limpiara el módulo, estarías perdiendo cerca del 25% de la producción que podrías estar utilizando. Entonces, la frecuencia mínima un año, más dependerá del sitio en el que va a estar. Y bueno, normalmente pues es esta limpieza con agua, el mantenimiento que se hace y la inspección visual. Excelente, excelente, Roberto. Gracias por ello. Y para complementar lo que mencionas, pues hay que ver el tipo de suspensión que puedas tener, ¿no? No es lo mismo una instalación que has colocado en un desierto, en una mina, comparación de en una ciudad donde probablemente no corre mucho viento, estás en un lugar donde no existe demasiada suspensión, pues ahí vas a poder también revisar qué tan frecuente podrías hacer tu limpieza, ¿no? Así que gracias, Jorge, por la consulta. Un saludo. Maxillano dice, ¿qué hay sobre los módulos perovskita? Si está pronunciado así, pues, ¿no? Bueno, los módulos perovskita, pues, si es que es así la palabra, pues, son un desarrollo que hicieron unos científicos estadounidenses. Es como una celda artificial, ¿no? Compuesto de varios elementos, ¿no? Y también tiene sílice, efectivamente.
Pero bueno, en este caso no sé si Inco está intentando eso. Yo tengo conocimiento de que a nivel de escalabilidad fabricar eso no es muy rentable. Entonces, cuando hablamos ya de economías de escala y estamos hablando de márgenes muy, 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 muy pequeñitos y en un mercado tan competitivo como el de los módulos fotovoltaicos, cada segundo y cada átomo cuenta, ¿no? Entonces, segundo por átomo producido, pues eso es lo que hace al menos que el módulo sea competitivo y rentable. Y cuanto más nos demoremos en fabricar un módulo, pues es mucho más caro que hace, ¿no? Entonces, como que, no sé si Ginkgo tiene algo por ahí de eso, o no sé, Roberto, ¿tienes algo de eso en Ginkgo o no lo tienen explorado en ese sentido? Por lo pronto no, digo, las tecnologías que presentamos principalmente son tecnologías que ya están, como mencionaste, Anthony, ya un poquito más desarrolladas a la parte de producción. Y bueno, muchas de estas tecnologías, como vieron, principalmente lo que hacen es añadir tal vez pasos a la línea de producción, por lo cual pues incrementa el costo. Como vieron, o la línea normal de producción de las diferentes tecnologías, la más próxima o la que no representaría grandes cambios sería la Topcon, por lo cual es una de las que ya tenemos. Otras tecnologías de más que requirieran más cambios o que requirieran literalmente líneas de producción, pues tal vez las veremos, pero mucho más adelante. Entonces, sí, o sea, realmente las tecnologías que presentamos son las más próximas que veremos en los años subsecuentes dentro de nuestros módulos y no tanto en la parte de investigación o desarrollo que se está haciendo en las diferentes tecnologías de celda. Claro, hay un proceso, ¿no? Hay un proceso largo de validación, de escalabilidad y obviamente que solo los mejores, los que se comportan mejor son los que entran a la línea de producción, ¿no? De hecho, ahora en este momento Ginkgo debe tener un montón de opciones en proceso, en desarrollo, pero supongo que ya sabremos más adelante en los próximos años, como ya nos había mostrado en un cuadro, ¿no? Correcto. Gracias, Maximiliano, por la consulta. Gustavo Cuna dice, en Lima tenemos bastante nubosidad, ¿cuál es el rendimiento de los paneles solares que ofertan? Bueno, la eficiencia de cada módulo es per se en la ficha técnica. Ya hablaremos quizás cómo se compone esto de repente en otro webinar con Roberto. Pero en escenarios de poca radiación, especialmente la difusa, como tenemos aquí en este momento en Lima, dado que ya estamos entrando el invierno, pues ahí es cada centímetro cuadrado cuenta porque el espacio es reducido, pero mientras más paneles podamos colocar, mayor potencia podemos compensar en función de la pérdida por la radiación difusa, así que es difícil definir un rendimiento, pues ya dependerá del tipo de radiación o el nivel de horas sol pico que podamos tener en Lima, ¿no? Usualmente en Lima hora sol pico promedio en invierno, según nuestra evidencia empírica que hemos tenido en sistemas que actualmente están funcionando, pues está entre los 0.8, 1.1, 1.2 horas sol pico. Es bien bajo, es bien bajo. En los peores días llega hasta inclusive 0.7, 0.8. Así que ese dato creo que posiblemente pueda servirte. Pero en verano llegamos a 3.2, 3.5. Así que ahí vamos viendo. Gracias, Gustavo. ¿Cuál es el costo por watt de estas tecnologías? Jorge consulta, pues bueno, va a depender del volumen que tú quieras utilizar en tu proyecto. Si es 1, 2, 3, 10 paneles o de repente hablamos de 500, 600, ya es, en términos comerciales ya lo podemos conversar a detalle, pero vamos ahí revisándolo, ¿no? Estamos en un intervalo, digamos, entre aproximadamente, yo creo que todo lo que ha explicado Roberto, pues partimos del 0.30, 0.31 en adelante, ya dependerá del modelo del panel, cantidad de panel, tecnología de este y el tipo de proyecto que puedas tener. Un saludo, Jorge. Gracias por la consulta. Elías dice, entiende que hacer la limpieza con un paño húmedo, si es posible, ¿hay un horario especial para hacer esta limpieza? ¿Algún comentario al respecto, Roberto, que puedas decir de esto?
Sí, bueno, los horarios realmente se recomienda horarios de poca irradiancia, eso sería en la mañana o en la tarde. Esto principalmente, o siempre hay que tomar en consideración que el agua que se vaya a utilizar no haya una diferencia mayor a más o menos 20 grados centígrados. Esto, bueno, como sabemos, la parte frontal es un vidrio. Si ocasionamos un choque eléctrico, choque térmico, perdón, contra el vidrio, vamos a ocasionar que se rompa o se fracture el vidrio. Por lo tanto, pues esta recomendación, horarios de poca irradiancia, y sí, se puede usar un paño húmedo o una hidrolavadora. Nada más es, si usa el paño húmedo, también secar para que no queden como estas manchas de agua dentro del módulo. Excelente. Gracias, Elías, por la consulta. Jaime dice, cuando tenemos sombra en una mínima parte del panel, ¿qué tanto son las pérdidas? ¿Qué opinas de esto, Roberto? Pues hay que recordar, hay dos cuestiones aquí. Aunque sea mínima o sobre una celda, hay que recordar que dentro del módulo siempre o todas las celdas están conectadas tanto en serie como en paralelo. Entonces, aunque tengamos una sombra mínima sobre una celda, vamos a ocasionar que las pérdidas sean sobre toda el string de esta celda. Normalmente, bueno, como sabemos, una serie conectada o un grupo de celdas conectadas en serie, vamos a tener la suma de los voltajes y las corrientes se igualan. Entonces, nosotros al tener una sombra sobre una celda, considerando este caso mínimo, vamos a tener que toda la serie o todas las celdas conectadas sobre esta serie igualarían sus corrientes, que sería cero. Por lo tanto, la pérdida mínima que tendríamos en caso de un sombreado sobre una celda sería la proporcional a todo el string de esa celda. Así es. Y en función ya al tipo de potencia que podamos tener, pues en función al módulo, pues ahí más o menos a cuántas celdas se ven afectadas, ya sea un módulo de media celda, ¿no? Como el que mostró Roberto, pues podríamos perder solamente una parte pequeña o mínima de la producción. Si es que no es así, pues podríamos perder gran parte de la proporción al no ser como este modelo, como el que explicó Roberto hace unos momentos, ¿no? Gracias por la consulta, Jaime. Y Félix dice, ¿qué producto Jinko tienes en stock ahora mismo? Yo, a ver si me permites compartir la pantalla, Roberto, para mostrarle al público el modelo que tenemos ahora en stock. Sí. Es este de acá. Es este de acá, el modelo Cheetah monofacial PERC, 72 celdas. Tenemos actualmente los modelos de 405 watts y los de 410 watts, ya para que puedan ahí contemplar sus proyectos. Es un buen módulo, podemos dar un precio especial en función al volumen que necesiten para sus proyectos, así que de ahí ya lo podemos ir conversando si es que tienen ahí alguna duda o consulta, ¿sí? Ya saben, yo la verdad estoy muy contento con lo que nos has compartido, Roberto, gracias de nuevo por ello. Me quedo con esos puntos claves, ¿no? Y con más de 700 patentes propias desarrolladas para poder ejecutar y fabricar sus módulos, ¿no? Ya tenemos módulos de los últimos modelos con o con cifras mayores al 25% de eficiencia, lo cual es increíble. Antes hablamos hace 2 años, ¿no? Hablábamos de paneles de 17, 18, ¿no? Y estamos bordeando los 25, ¿no? Tenemos a Jinko Solar que tiene la cadena de producción verticalmente integrada, lo cual hace que puedan tener una trazabilidad total del equipo, desde la fabricación de las obleas hasta el último milímetro cuadrado de la celda completa y el módulo en sí, con materiales óptimos de calidad, con mucha tecnología detrás, con defectos mínimos, así que podemos tener la confianza total de poder utilizar un panel, uno de los mejores paneles que hay hoy en el mercado, en el Perú, para nuestros proyectos y con garantías totalmente reales. Así que
podemos ayudarles en ese sentido, ya sea desde el proyecto, desde con un panel hasta con los 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 paneles. Así que ya saben, ahí está nuestro dato de contacto. Yo nuevamente, Roberto, te agradezco mucho en esta oportunidad, también a Miguel por haber estado con nosotros y habernos compartido un poco más también del peso que tiene Ginkgo Solar en el mundo. Y bueno, a Jimena también, que gracias a ella llegamos a más personas. Algo más que puedas decir, Roberto, Miguel, ¿no? Antes para cerrar nuestro webinar y despedirnos de todos. Yo solo agradecer nuevamente la oportunidad a Novum de presentar a Ginkgo y repetir un poco, estamos a vuestra disposición, lo que necesiten a través de Novum, directamente podemos apoyarlos a resolver cualquier duda. Sí, bueno, yo nada más también agradecer a todos los asistentes, espero les haya gustado. Recuerden que si tienen temas que les puedan interesar, también a través de Novum o directamente conmigo, cualquier consulta que tengan, pues nos lo pueden hacer llegar. Buenísimo, buenísimo. Gracias de nuevo, ahí están nuestras redes, este video va a ser publicado, no se olviden de reventar el like, los que quieran ver después cuando estén publicados en nuestro canal de YouTube. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por estar acá o por haber estado con nosotros. Mi nombre es Anthony Córdoba, en nombre del equipo de Novum Solar. Jimena, estás por ahí. Les agradecemos mucho. Y pues ya nos vemos hasta la siguiente semana con un nuevo webinar. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Que tengan muy buenas tardes todos ustedes.